La abogada a la que se acusa de haber sobornado a Carmen Pano, aquella mujer que decía que había llevado dinero a Ferraz, esa abogada desmiente las acusaciones y presenta una grabación en la que lo que se demuestra es que Carmen Pano no fue la que llevaba el dinero, no es la víctima de la corrupción, sino la que promueve la corrupción. Carla Cuña. Leticia de la Hoz declaró ayer ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que no intentó comprar el silencio de Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. En el auto, Santiago Pedraz apuntó a que Leticia de la Hoz le ofreció un soborno orquestado por Leire Díez, pero Leticia de la Hoz ha aportado una grabación de una reunión con esta empresaria en la que dice se oye cómo la empresaria le ofrece asesoría jurídica para cometer un delito. Leticia de la Hoz se niega tajantemente, dice que no tiene más contacto con ella y que no existió ningún tipo de intento de soborno. Noticia de última hora sobre el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire. Nos lo va a contar Irma Frigenti. Adelante, Irma. Sí, la abogada Leticia de la Hoz, que ya adelantó que iba a defenderse de ese señalamiento que se hacía en el auto de que podría haber ofrecido a Carmen Pano, la empresaria que ya conocemos porque ha declarado en otros casos, 50.000 euros a cambio de que cambiase su testimonio con respecto a un supuesto pago de dinero en la sede de Ferraz. Bueno, Leticia de la Hoz ya adelantó que se iba a defender y lo ha hecho. Ha presentado un escrito ante la UCO en el que acreditaría que sí se reunió con Carmen Pano, pero por motivos bien distintos. Dice que la empresaria le solicitó una reunión, fueron 2 reuniones en febrero de 2025. En esa reunión también estaba el que supuestamente es el chofer de Carmen Pano, Álvaro Gallego, y dice que ambos lo que le ofertaban era venderle una sociedad de hidrocarburos, una sociedad llamada Gran Zufaira, que ella pudo constatar que había defraudado 470.000 euros en el impuesto del IVA. Dice que confrontados con esta situación, tanto Carmen Pano como Álvaro Gallego negaron ese fraude para al final admitirlo y pedir que ese fraude, ese dinero que se había defraudado, lo asumiese el comprador y a cambio percibir ellos una comisión de 10.000 euros por adelantado, justificándolo, dice, en una situación económica angustiosa. Leticia de la Hoz ha presentado WhatsApps y ha presentado también archivos de audio que ahora tendrán que ser analizados por la UCO, que justificarían no solo estos encuentros, sino luego la posterior prohibición de la entrada al despacho. Dice que por eso no les volvió a permitir que entrasen en ese departamento jurídico de la empresa que ella dirige. Ahora será la UCO, como digo, quien tenga que analizar ese material que ha aportado Leticia de la Hoz, esas conversaciones, y también, si lo considera, llamar a declarar a varios testigos, tomarles declaración que ella misma ha propuesto, testigos que estuvieron en esas reuniones y que, bueno, pues que aparecen también en esas conversaciones que acreditarían que el motivo de la reunión era venderles, como digo, una empresa de hidrocarburos que había defraudado el IVA y cobrar a cambio una comisión de 10.000 euros por adelantado. Bueno, vamos a ver, el auto del juez Pedraz que justifica la llegada y la entrada de la UCO a la sede de Ferraz hace unos días identifica como un indicio de delito precisamente este soborno. El soborno que dice que le hizo esta abogada a Carmen Pano. Carmen Pano, ya saben ustedes que dijo que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Madrid y en 2 entregas, una en un coche con conductor propio, otra en un taxi. Dijo Aldama, no, es mentira, lo dijo en el juicio, pero bueno, aún así dijo Carmen Pano, a mí esa abogada me intentó sobornar. Y la UCO lo ha puesto como uno de los indicios de delito que el juez Pedraz recoge en ese auto para que la UCO entre a Ferraz. Es uno de los indicios de delito. Y esta abogada dice, no, pero sí, es que no es así. No es así. Quieren entrar siempre que puedan en los domicilios y es comprensible para intentar descubrir también las infracciones penales, pero precisamente para eso está el Poder Judicial en un Estado que no es un Estado policial, para analizar críticamente esos posibles sesgos, ver lo que es una valoración que puede ser muy respetable pero que no vincula al órgano judicial y sobre todo el juez instructor tiene que ver
cuáles son los elementos indiciarios reales, como decía, los documentos, si hay conversaciones, si hay mensajes, si hay dinero que se mueve. Esos son datos objetivos y eso sí que se puede valorar. Si un juez instructor, como comentaba Silvia, incorpora acríticamente, sin suficientes elementos de corroboración, lo que dice la policía, pues efectivamente es una resolución que puede discutirse y sobre todo puede recurrirse y revocarse. ¿Sabes lo que sucede, Joaquín? Que es que lo digo porque también luego vamos a hablar de las críticas al gobierno por parte del Poder Judicial, porque critica, ¿no?, todos los procesos judiciales. Claro, lo que sucede, siempre lo digo, en una sociedad ultra comunicada, nos encontramos con una investigación que, como decía Vera, debería estar bajo secreto de sumario. Y claro, las fuerzas políticas, en vez de ser templadas y en vez de decir, bueno, pues a ver cómo evoluciona, esto debería estar en secreto, que quizás no conocemos toda la información, dicen que caiga el gobierno. Entonces, claro, si no es por criticar al juez, es porque aquí el revuelo político que se arma con algo que debería ser secreto y que, siendo un embrión de investigación, puede estar absolutamente incompleto, es que se arma un jaleo político de agárrate y no te menees. Yo por eso te lo planteo, Joaquín, porque, claro, todo esto tiene una derivada que es la que estamos analizando. La derivada política. ¿Tú cómo ves todo esto? Mi impresión es que nuestro país, a diferencia de otros países europeos de nuestro entorno, tiene unas dinámicas de filtración sistemática de lo que ocurre en fase de instrucción. Y esto, claro, efectivamente es tremendamente lesivo, sobre todo para el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Por eso en otros países europeos hay una cultura jurídica e incluso también política de no permitir esto. Por una razón, porque los juicios en todos los países civilizados son públicos. Hay luz, hay taquígrafos, hay contradicción. No, es difícil de manipular lo que se ve en una vista oral que es pública. Pero en una fase de instrucción, también te lo digo como juez, que lo he visto muchas veces y está a la orden del día, cuando algo se filtra es porque alguien está interesado en que se filtre. Es así. El que no está interesado en que se filtre algo, pues no lo filtra. Si se filtra desde dentro, sea de las fuerzas de seguridad, del órgano judicial, de una acusación, de una defensa, el que no le interesa que se filtre, no lo filtra. El que lo filtra es que cree que puede conseguir algún beneficio o va a sacar algún partido de ello. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esas filtraciones, como suelen ser selectivas, parciales, y no hay luz y taquígrafos porque no hay acceso real a toda la causa, facilita mucha manipulación, mucha tergiversación de lo que está realmente en la causa y facilita campañas de linchamiento y, sobre todo, vulneración de la presunción de inocencia y utilización en el ámbito político. Bueno, supongo que entraremos en lo que comenta Silvia sobre los ataques desde el gobierno al Poder Judicial, pero es cierto también que nuestro país está viendo actuaciones desaforadas desde la oposición que vulneran la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental también protegido y muy reforzado desde numerosas instancias europeas. Y yo creo que en este contexto de deterioro institucional nos estamos moviendo. Bueno. Mira, hay una apreciación que acaba de hacer Joaquín. ¿Algún beneficio lograrán los que lo filtran? Es importante lo que contiene el auto y los desmentidos, porque hay dos muy llamativos. El primero, este intento de soborno a un fiscal como Grinda. Grinda lo ha desmentido. El fiscal ha dicho, y es un fiscal que no está en esta causa, no tiene, ayer decía Miguel Ángel Campos en la SER, ningún incentivo para mentir. Dice, no es verdad. Nadie le ha intentado comprar con 300.000 euros. Pero el desmentido más llamativo es el de la abogada de Koldo. Le ha pedido al colegio de abogados que le levanten el secreto, la obligación de guardar secreto, porque ha grabado la conversación y lo que dice es, no, en ningún momento se le ofrece dinero a Carmen Pano y está grabado, se puede probar, es mentira lo que ahora mismo, en esos dos extremos, dice ella, contiene el auto. Lo que hay es, insisto, una acusación muy grave, pero unos desmentidos muy sonados y tenemos ahora mismo un auto, Javier Pérez Royo, y tenemos una cuestión, y es si esto es creíble y qué dimensión tiene. Catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, ¿qué categoría tiene esto? ¿Qué credibilidad tiene esto ahora mismo? ¿Qué recorrido penal, sobre todo, tiene esto ahora mismo? Bueno, vamos a ver, los desmentidos que se han producido por el fiscal y por la abogada que ha solicitado incluso del Colegio de Abogados la autorización para poder hacer uso de la conversación que tiene grabada con una clienta, pues yo creo que son dos desmentidos muy sólidos. Y cuando en un auto se contienen
mentiras objetivamente verificables, porque las personas destinatarias de lo que se dice en el auto así lo dicen expresamente, pues es muy difícil creerse el resto del auto. El auto da toda la impresión de que está montado con una cantidad de conversaciones mezcladas, entresacadas, cogidas por los pelos unas con otras, y yo realmente tengo muchas dudas de que ese auto realmente aguante la prueba que tenga que aguantar en el caso de que se llegue a un juicio en el que tenga que ser aportado, ¿no? Por lo tanto, a mí no me merece ninguna credibilidad. Lo he leído muy rápidamente, pero la impresión que a mí me produce es que es un auto muy fullero. Muchísimo ruido, pero muy pocas nueces realmente. La abogada Leticia de la Hoz tiene en su mano la capacidad de destruir una parte del auto del juez Santi Pedraz. Tiene pruebas materiales. En cuanto a su conocimiento de Leire Díaz, es posterior a los acontecimientos. De modo que hay un nuevo error como el que comete la UDEF en relación a dos sociedades donde las considera pantallas que no lo son. Es lo que yo llamo el voluntarismo golpista de la policía de nuestro país. Pero aquí, en este caso, Leticia de la Hoz ha sido mencionada en el auto del juez Pedraz. Se dice que ella intentó sobornar, pagar 50.000 euros a una empresaria presunta estafadora que está en incontables procedimientos de estafa de IVA, una facturera que dice que entregó 90.000 euros en 2 o en realidad 3 tacadas en Ferraz, en la sede del PSOE, y no sabe a quién se los entregó. Y esta es la gran carta que se guarda en este momento el juez Pedraz y señala en el auto y comete un error garrafal a Leticia de la Hoz. Ella está esperando la venia del Colegio de Abogados porque en un momento determinado Carmen Pano fue a verla en relación a una propuesta de negocio que la abogada consideró también una estafa y la echó de su despacho. La abogada tiene las pruebas de que todo lo que ha montado Carmen Pano de entrega de 90.000 euros en Ferraz a una persona indeterminada de la cual no se acuerda es un montaje. Y son pruebas muy contundentes. Y la prueba de cómo la echa del despacho por intentar incluso involucrar al bufete donde trabaja en una operación de presunta estafa. Entonces el juez Pedraz ha comprado lo que ahora le dice la UCO y hace un requerimiento. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es un objetivo golpista. Consiste en lo siguiente. Como el juez Arturo Samarriego está investigando esta causa y es un juez independiente, considera que puede haber habido delito en lo que ha hecho Leire Díaz, pero lo está investigando de forma pacífica, donde los periodistas no tienen entrada, porque al señor Samarriego lo que le interesa es si hay elementos delictivos o no. Entonces lo que quieren con esto es muy sencillo, la UCO. Lo que quiere es que el Santi Pedraz, que es un juez muy especial, se haga cargo de esta causa. Pero hay otro elemento. El juez Pedraz y la defensa de Carmen Pano, el abogado Javier Gómez Bermúdez, son amigos íntimos y toman sus cervezas en Almagro 10 desde hace años. Es incompatible la defensa de Carmen Pano por parte de Javier Gómez Bermúdez, ex juez de la Audiencia Nacional y compañero de Pedraz, con la instrucción del juez Pedraz. Hay una incompatibilidad y hay un conflicto de competencia que tiene que resolverse. Este país se parece cada vez más a un país donde domina la UCO, domina la UDEF y pronto van a declarar ellos el estado de sitio en España.